Saludamos nuevamente a los hermanos y hermanas, amigos, televidentes, radioyentes e internautas que están con nosotros en sintonía en esta hora de la mañana, del mediodía o de la noche. Es lunes 28 de noviembre y para nosotros es un privilegio que nos permitan llegar hasta sus hogares para compartirles otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Muy agradecidos con Dios que ha tocado corazones de diferentes televidentes, radioyentes, internautas, y que han puesto acá, en este ministerio, esos diezmos, ofrendas y donaciones que permiten poner el mensaje en los hogares de miles de personas. Por la gracia de Dios, 4 canales de televisión están predicando las 24 horas del día, una radio también está predicando las 24 horas del día, y a través del internet estamos llegando a diferentes personas en el mundo. Gracias a Dios, hermanos, que ustedes se han dejado tocar su corazón y han mandado acá esos diezmos, ofrendas y donaciones. Si hay alguien que no lo ha hecho y quisiera hacerlo, ahí está en la pantalla las maneras. Usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. O puede también enviar a través de la aplicación Zelle utilizando el 214-881-4029. O puede ir a paypal.com y allí colocar también en la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. O puede ir a la página web de nuestra iglesia www.iglesiaadvenimiento.org y dar clic ahí donde dice donaciones y seguir los pasos. También desde el extranjero usted puede enviar por Western Union, por RIA, por MoneyGram, transferencia de banco a banco, y más detalles sobre eso le puedo dar si llama al WhatsApp más 1-214-881-4029. O si aquí en Estados Unidos lo quiere dar de su tarjeta de débito o crédito en el instante, llame al 214-881-4029 y su servidor va a tomarle esa donación. Todo lo que usted da aquí va a parar a la cuenta del ministerio, que hace que estas cosas que están llegando hasta su hogar pues sean posibles. También es con esos recursos que atendemos gratuitamente a los enfermos, aquí en Shepherd, donde estamos ahora transmitiendo, donde usted puede ver ahí en la pantalla también cómo va el edificio que se está construyendo y que ya casi se termina, y luego viene la parte de equiparlo. Hay que equiparlo con todo lo que se requiera, ¿verdad? Para que nuestros huéspedes puedan estar allí atendidos y también se puedan dar los tratamientos. Gracias a Dios, hermanos, todo esto el Señor lo ha provisto y lo va a seguir proveyendo, porque aquí apenas empezamos. Ayer les dije que el anhelo nuestro es hacer esto como una escuela de Madison, donde aquí también preparemos pues personas para que vayan como misioneras al mundo. Y para eso necesitamos construir más edificios para albergar allí a voluntarios o estudiantes, o tener personas capacitadas para que enseñen. Dios va a ir colocando los recursos conforme vayamos haciendo más en su obra. Pero por ahora esto que se ha hecho ha sido gracias a lo que ha puesto en el corazón de cada uno de sus hijos que nos siguen y manda aquí esos diezmos, ofrendas y donaciones. Muchas gracias a los que oyendo el llamado este día se hagan presentes. Están aquí una vez más mis hermanos Tony y Carmelo. Hermano Carmelo, ¿cómo está usted? Bendecido, gracias a Dios por la gracia del Señor, ¿verdad? Un día más, hoy que es lunes, ¿verdad? Pues va a ser otro tema, hermanos, que lleva una secuencia y que nos va a enseñar unas dimensiones más profundas acerca de lo que es la unidad. Porque el Señor, eso era lo que Él buscaba con sus discípulos, a pesar de que todos tenían diferentes caracteres, diferentes hábitos, costumbres, pero miren cómo llegaron a ser un ejemplo para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque el ejemplo mayor, que es nuestro Señor, ahí, ¿verdad? Él nos puede dar poder para llegar a esa estatura. Así es que bendiciones y saludos a la distancia a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, pero que también, hermanos, oremos los unos por los otros para que el Señor, ¿verdad?, pueda ser su nombre honrado y glorificado. Amén. Hermano Tony, ¿cómo está usted? Bien, pastor, y también muy contento y agradecido con Dios por estar nuevamente aquí con ustedes. Y otra vez les recuerdo, hermanos, denle like para Amén. Que esto avance. El Señor está ya a las puertas. El tiempo se termina, hermanos.
Y esto, lo de este día, lo de que vamos a ver en este día en la escuela sabática, pongan mucha atención, hermanos, porque lo hablamos, lo repetimos, lo leemos, lo estudiamos, lo predicamos desde el púlpito, pero desgraciadamente, ¿cuántas veces lo vivimos? Por eso les digo, pongan atención a esta escuela sabática. El día de hoy trae mucho para nosotros, hermanos. Que Dios te bendiga. Qué interesante que el hermano Tony recalque esto de el like, o sea, el dedito arriba, porque eso permite que le salga a las personas constantemente allí en los aparatos este material. Ya nos faltan 100 personas para llegar a 80,000 suscriptores en el canal principal de la iglesia. Si usted, aparte de dar like, lo comparte con otros, el Señor puede tocar el corazón de alguien y dice, me gusta este canal, o me gusta esto que están hablando, y puede ser que se quede y se suscriba. Entonces hay que compartir para poder llegar a esos 80,000. Pues faltando 100, pienso que si todos compartimos a otro amigo, podemos conseguir esos 100 y llegamos a los 80,000 y ahí vamos siguiendo hasta llegar a los 100,000, ¿verdad? La idea es de que muchas más personas conozcan de este mensaje. Amén. Así que Amén. el like y compartirle a otro es clave. Hay que mandarle a otros, hermanos. Es que si a veces, pastor, compartimos cuando son cosas sin importancia, chismes o chistes o esto, porque esto que es de vida eterna, esto que es algo para la eternidad, no lo hacemos. Tenemos que despertar, hermanos. Así es. Pues vamos a pedir la bendición del Señor con la oración que hacemos siempre. Voy a pedir al hermano Carmelo que haga esta oración. Es un placer. Querido Padre y bondadoso Señor que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias, Padre, por su amor. Gracias por un día más que nos da y una oportunidad más para servirle, Señor. Gracias porque por medio de estas lecciones, Señor, usted nos está hablando para que podamos abrir nuestro corazón y nos prepare para el tiempo que estamos viviendo. Sabemos, Señor, que necesitamos la unidad. Sabemos que somos un cuerpo en Cristo y como tal debemos, Señor, ser y permitir ser santificados por usted. Así es que acompáñenos y que estas lecciones, Señor, hagan y lleven el propósito para lo cual usted los ha permitido. Padre, ponga un carbón encendido en nuestros labios y su Santo Espíritu sea el que hable por medio de nosotros. Ayúdenos, Padre, para que oremos también los unos por los otros y así, Señor, seamos un solo cuerpo porque tenemos una esperanza, tenemos una misma fe y, Señor, pues esperamos, Señor, que usted, Señor, sea glorificado en nuestra vida diaria. Gracias por todo. Bendiga a su pueblo alrededor de la faz de la tierra. Por pedírselo y agradecérselo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver ahora, hermanos, que hay un refugio seguro. Amén. Y hay que buscarlo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos turbulentos en los cuales vivimos. Hay un refugio y ese lo vamos a ver en el desarrollo de la lección. ¿Cuál es? Hermano Tony, puesto que solo la presencia de Cristo, según Juan 15, 4 y 5, en nuestro corazón puede unificarnos en la verdad, ¿qué ejemplo de los primeros discípulos no debemos olvidar nunca? Amén. Sí, pastor. Y antes de ir a la lectura, quiero mencionarles, hermanos, de que cuando se busca un refugio es porque viene algo muy serio. Es cuando el mismo gobierno pone las alarmas, las alertas, los avisos para que se busque ese refugio. Pero este refugio es más seguro que esos refugios. Amén. Porque en este refugio vamos a tener todo lo que necesitemos, porque este refugio es Cristo. Amén, Jesús, amén. hermanos. Y ahora sí voy a dar lectura para ver qué es lo que hacían los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo. Y esto vamos a leerlo en Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14, luego el capítulo 2, versículo 46, luego el capítulo 4, el versículo 32. Y dice así, el capítulo 1, 13 y 14, dice, y entrados, bueno, voy a leer desde el 12.
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo estaban todos? Unidos. En oración perseveraban, clamando a Dios por la guía, por el Espíritu Santo de Dios. Y el capítulo 2, versículo 46, dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí se ve la unidad sin envidias, porque lo que tenían lo compartían, hermanos. Y yo creo que no eran casualidades, sino que hasta se investigaba a ver quién de los hermanos estaba en más necesidad, para ayudarlo, para apoyarlo, para que no tuviera esa necesidad. Pero dice que con alegría de corazón compartían lo que tenían, comían en el pan en las casas. Esto no es la misa que se dice en la Iglesia Católica, que estaban en misa partiendo el pan. No, aquí dice que era en las casas. Y eso hacían porque había unidad, había unión. Y el capítulo 4, el versículo 32, dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en comunes. Qué hermoso es eso. Y quiero mencionar algo, y lo hago porque lo he observado, hermanos. Y aquí está el hermano Carmelo, que apenas le sabe de algo, alguien que tiene necesidad. Luego allí está presente. Y cosas que a veces uno ni le dice, ni que le pide. Y quiero compartirlo. Nosotros no le habíamos dicho que teníamos necesidad de que se nos arreglara la secadora. Se mencionó nada más y dice él, luego se las reviso. Y va y le encontró, salió casi una almohada de borra que tenía bien tapada. Y gracias, hermano Carmelo. Bueno, ya le di las gracias, pero o sea que cuando prestamos servicio, aun cuando ni siquiera se nos dice, pero llega a nuestros oídos, hacemos eso, hermanos, estamos manifestando el amor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que los hermanos en el tiempo de Cristo, de los apóstoles, hacían, se preocupaban, y la iglesia por eso crecía. Aquí el 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en comunes. Que necesito una hoz, o yo se la presto, mire, aquí para que haga su trabajo. Es mía, pero también es suya. Téngala, hermano, úsela, ya cuando termine tráigamela, para si otro la necesita. Claro. Compartiendo. Qué hermoso, hermano, tener ese corazón y ese sentir. Así vemos entonces, hermanos y hermanas, que los discípulos nos dan un ejemplo de cómo debe ser la iglesia, porque esta es la iglesia que Cristo fundó, esta que estamos leyendo cómo era. Era una iglesia que estaba unida, que buscaba suplir pues la necesidad cuando aparecía en alguno de los miembros. Era una iglesia que, hermanos, estaba gozando de su primer amor y lo ponía en práctica, dicho primer amor. Llama la atención que esta iglesia comienza diciendo de que fue en un aposento alto donde dio inicio. Ustedes saben que el Señor durante todo su ministerio le anduvo predicando en diferentes lugares y lo seguía mucha gente.
pero no nos dice que estaban en un lugar físico determinado, de ahí llegaban todo el tiempo, sino que él andaba en gira misionera. Pero ahora que el Señor ya se ha ido, sus miembros, la iglesia, se congrega en este aposento alto. Pero no era el aposento alto de un templo, no era el aposento alto del templo, era el aposento alto de una casa. Y ahí comienza la iglesia. Llama esto la atención porque la iglesia, hermanos, la iglesia puede estar aún debajo de un árbol, puede estar en una casa, como puede estar también en un edificio. No está la iglesia del Señor supeditada geográficamente a un lugar determinado. Donde quiera hayan almas fieles al Señor, que estén dispuestas a amarle y guardar sus mandamientos, esa es su iglesia. Amén. Y puede estar inclusive, dice, hasta en las cárceles, en los calabozos, donde sea que haya un hijo del Señor con esta característica de ser fiel a Dios y guardar sus mandamientos, allí, hermanos, ahí está su iglesia. Bueno, pero cuando son varios ya los que la componen y están juntos, mire cómo debe ser. Una iglesia donde hay unidad. Una iglesia donde la necesidad de uno es la necesidad del otro. Y busca suplirse. Sin caer en abusos, por supuesto, porque sabemos de que hay personas que a veces no quieren ellos, pues, también poner de su parte para, digamos, cooperar y salir adelante, sino que a veces buscan solamente que la iglesia se encargue de sus necesidades. Y ha habido, hermanos, abusos, ha habido aprovechamiento de personas, y he ahí el discernimiento del liderazgo de la iglesia para saber cuándo realmente una persona necesita y hay que ayudarla y cuándo solamente se está aprovechando. Pero no quita, porque hayan algunos que se aprovechen, el que la iglesia tenga que ser como esta que el Señor ha mandado. Amén. Que se supla la necesidad del que necesita y también que sea unida. Amén. Vamos a ver en esto de que eran unidos, hermano Carmelo, si es que unidos quiere decir de que no tenían defectos de carácter o si los tenían. Vamos a ver qué es el don de profecía. Bueno, me gusta esta cita porque precisamente esa iglesia, hermanos, en este tiempo somos tú y yo, que todavía traemos defectos, pero no para buscar los defectos de los demás, sino de nosotros mismos y ponérselos en las manos del Señor. Dice aquí en El deseo de todas las gentes, página 263, los 12 apóstoles fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. Bueno, pues yo creo que estaría de más yo hablar, ¿verdad? Porque ya está tan entendible este párrafo, hermanos, que ¿quién, dígame ustedes, es perfecto en esta tierra? Todos traemos tendencias, todos traemos malos hábitos, todos traemos defectos, pero si estamos en Cristo, hermanos, como dice allí, la unidad quiere decir mucho, como el Señor siendo perfecto, siendo santo, siendo puro, como quiera, ¿verdad? Estuvo ahí con nosotros los pecadores, que en ese tiempo con los discípulos, que todos traían defectos de una manera o de otra, pero miren el Señor hasta qué punto los llegó a poner ahí en ese aposento alto, en unidad, de que ya nadie deseara ser suyo lo que tenía. Además, hermanos, si usted sabe de una necesidad de un hermano, de una hermana o de una familia, aunque no sea de la fe, ¿verdad? Y si usted lo puede suplir, súplalo.
hermano. Y si no, usted no tiene que andar diciendo que esto, que el otro, ¿verdad? Usted hable con ciertas personas y si lo pueden hacer, qué bueno, hermanos. Está bien, la iglesia está para las emergencias, la iglesia está para también ayudar, pero no para mantener a una persona en un estado o en un punto en el cual esa persona se aproveche y ya quiera que sea así. No, hermanos, realmente nosotros debemos de entender, como hemos estado hablando, ¿verdad? Que la necesidad está bien. La iglesia estamos para suplirle en ese momento de dolor, en ese momento de necesidad. Pero como dije antes, hermanos, pues cada uno de nosotros sabemos hasta qué punto podemos nosotros pedir o necesitar una cosa. Que el Señor nos bendiga. Un ejemplo, digamos así, práctico de esto de la unidad a pesar de los defectos es, por ejemplo, aquí nosotros tres. Cada uno de nosotros tiene su propia personalidad. Cada uno de nosotros tiene sus defectos. Pero a pesar de eso, nosotros estamos unidos en un mensaje, en una verdad, que es la verdad, y estamos unidos en Cristo Jesús. Amén. A pesar de las diferencias que podamos tener, eso nos une. Y qué responsabilidad, hermano Carmelo, entonces recae sobre cada uno de nosotros cuando entregamos nuestra vida al Señor. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí en 1 de Timoteo 3:15. Aquí lo que Pablo habla con Timoteo. Dice así. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Hermanos, es algo serio el conducirnos en la casa de Dios. La casa de Dios somos todos nosotros, ¿verdad? Eso somos los que formamos la casa de Dios. Y saber cómo conducirnos unos con los otros, allí es donde vamos a poder que dar nosotros ese testimonio de conducirnos precisamente en el temor de Dios. En el temor de Dios, tú no vas a ofender a un hermano, tú no vas a abusar de él, tú no vas a exigir, ¿verdad? O tú no vas a ordenar. Simple y sencillamente, ¿verdad? Que todos podamos unirnos y ayudarnos unos a otros. Hay dos palabritas aquí: sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Hay que saber cómo uno se conduce, porque cuando uno viene a formar parte de la iglesia del Señor, ya no se conduce como se conducía antes. Hay un cambio en la manera de cómo uno se conduce. Hay que saber. Es decir, cuando venimos a formar parte de la iglesia del Señor, hay que saber cómo se hacen las cosas, cómo se dicen las cosas. Amén. Porque ya no se dicen las cosas como se decían antes, ni se hacen como se hacían antes. Yo me recuerdo cuando yo llegué a la iglesia tenía 17 años y a los 18 me bauticé. Y me recuerdo que a mí me encantaba andar en playeras todo el tiempo. Yo lucía las playeras y yo así llegaba a la iglesia. Pero rápido me dijo la directora de escuela sabática: Orlando, me dijo, queremos que nos acompañes a la plataforma el próximo sábado, pero quisiéramos que te busques una camisita con su cuello, que te la puedas meter por dentro, porque vas a pasar a ministrar. Ahí yo entendí, o sea, yo ya no tengo que estar viniendo a la iglesia en playera. Y ya fue cambiando mi manera de conducirme. Ya después me dijeron, sería bueno que te pongas una corbatita porque vas a pasar al culto divino, a tener la lectura bíblica. Y ya entendí todavía que ese tipo de ministración como que requiere que uno pues vaya un poco más presentable al Señor. Y entonces comencé a ver de que en la iglesia del Señor ya uno tiene que tener un tipo de conducta en la vestimenta diferente. Y comencé a mirar que las hermanas pues también con sus vestiditos abajo de la rodilla. Y yo empecé a mirar que la hermanita que andaba con la falda arriba de la rodilla, miraba yo que esas no la pasaban al púlpito. ¿Por qué? Porque o no sabía cómo conducirse en la casa de Dios con su vestimenta, o sabía y no quería tal vez obedecer, pero no la pasaban. Entonces, son, hermanos, como formas de cómo uno debe conducirse. Y ya
Si vamos por otro lado, pues ya entramos, hermanos, de que tenemos que, con el vocabulario, ¿verdad?, ya expresarnos de una manera que corresponda a un hijo de Dios, con esos chistes rojos que se cuentan allá afuera de doble sentido. Uno sabe que eso ya no cabe ahora en la iglesia de Dios. Y así, hermanos, sucesivamente uno empieza a ver de que hay que saber conducirse. La pregunta está enfocada: ¿a qué responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo? Bueno, es que recae una responsabilidad de mostrar un cambio de conducta. Y es posible que alguien diga: pero es que ese cambio de conducta no tiene que ser externo, tiene que ser interno. Sí, pero lo de afuera dice lo que hay adentro, hermano. Entonces, el cambio de conducta dice quién vive en ti, quién ha obrado en ti ese cambio. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que tienes que tener una relación íntima con el Señor. Tienes que gozar de una comunión con Cristo. Y Cristo mismo va obrando ese cambio. Pero los hermanos en la fe, que ya por la gracia de Dios han logrado ese cambio, te orientan y te dicen. Y así es como uno va creciendo en estas cosas, porque hay una manera de conducirse. Hay una conducta que debe ser acorde a la relación que ahora tenemos con Cristo. ¿No es cierto que así lo dice el don profético? Amén. Sí, vamos a leer lo que dice en la educación, la página 268. Dice: la relación de Cristo y su iglesia es muy íntima y sagrada. Él es el esposo y la iglesia la esposa. Él la cabeza y la iglesia el cuerpo. La relación con Cristo entraña, pues, la relación con su iglesia. Esta ha sido organizada para servir, y en una vida de servicio a Cristo, la relación con la iglesia es uno de los primeros pasos que hay que dar. La lealtad a Jesús exige la ejecución fiel de los deberes impuestos por la iglesia. Primero, aquí yo quiero hacer notar que dice que la relación de Cristo y su iglesia es muy íntima y sagrada. Cristo es el esposo y la iglesia la esposa. Cristo es nuestro ejemplo, es nuestra cabeza, es nuestro guía. Y si seguimos el ejemplo de Cristo Jesús, que es la cabeza, entonces vamos a hacer las cosas que Él hacía en bien de la humanidad a la cual Él vino a salvar. No podemos decir ser discípulos o seguidores de Cristo y no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Él fue luz, debemos de ser luz. Él ayudó a todo aquel necesitado, debemos de ver por el necesitado. Él estuvo siempre abnegándose, siempre teniendo tiempo para escuchar a los demás. Debemos de manifestar eso, o debemos de ser pacientes también para escuchar a aquellos que vienen a conversar con nosotros. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, como iglesia de Cristo, como pueblo de Cristo, debemos nosotros de conducirnos, como podría explicarlo, en nuestro diario vivir con los que nos rodean, que ellos puedan ver que somos diferentes. Esa es la relación de Cristo con su iglesia, o su iglesia con Cristo, que vamos a seguir su ejemplo para que los demás vean. Antes nos conocían como borrachos, ahora ya ven que no lo somos. Antes nos conocían como drogadictos o peleoneros, ahora ya no lo somos. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Cristo nos ha hecho cambiar. Por eso, mientras más íntima sea nuestra relación con Cristo, también nosotros vamos a ir cambiando y la gente lo va a saber. Y aquellos más cercanos a nosotros son los primeros que se van a dar cuenta. Y esperemos que podamos lograrlo, hermanos, y tener esa intimidad con el Señor y seguir sus pisadas, seguir su ejemplo. Pero hermano Tony, este es un punto bien
bien importante, porque la relación que nosotros tengamos con Cristo es la relación que vamos a tener en la iglesia o con la iglesia. La iglesia no es un club, no es un desfile donde se muestra la moda y todo eso. Eso no es, hermano. No, aquí dice que es para servir. Es para servir. O sea, la relación que usted tenga con el Señor es como usted se va a comportar. Sí, la iglesia ha sido organizada para servir. Exactamente. Muy bien. Habiendo visto esto, entonces pasemos a ver el privilegio, porque esa es la responsabilidad que tenemos como individuos al formar parte de su iglesia, del Señor. Pero también esto es un privilegio, formar parte de la iglesia de Cristo. ¿Y qué privilegio se extiende a cada miembro de la verdadera iglesia de Dios? Si usted me lee, por favor, hermano Tony, 1 Juan 1:7 y usted, hermano Carmelo, Hebreos 10, 24 y 25, para ver ese privilegio. 1 de Juan 1:7 dice así: pero si andamos en luz, como Él, como Cristo está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea que no hay envidias de uno para con el otro. Hay comunión, hay unidad unos con otros. Y cuando hay eso, hay sincero corazón, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Qué hermoso, hermanos. Porque recuerden que hay dentro del ser humano algo que no está bien. Hay esa envidia, y eso se mira hasta en los niños pequeños. Hasta en los niños pequeños a veces le das una pelotita a ese niño y viene otro niño y se la quiere agarrar y el otro no se la suelta. Y hasta se enoja. Se enoja porque el otro se la quitan, o si le dan al otro la pelotita o aquel juguete, el otro espera que se le dé, y si no se le da se molesta. Traemos eso como una envidia, pero cuando hay esa unión, esa comunión entre nosotros, que no hay esa envidia, aquí menciona que cuando somos como niños, así, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de pecado. Gloria al Señor por ello, hermanos. Así vemos que el privilegio, hermanos, que se extiende a cada miembro de la verdadera iglesia de Dios, es que entra a una comunión entre creyentes, la cual todavía el apóstol Pablo se refiere a ella. ¿De qué manera, hermano Carmelo? Bueno, aquí estamos para leer todavía Hebreos 10, 24 y 25. 24 y 25, ¿verdad? Aquí nos lo dice el 24, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí hay dos mensajes en estos dos versículos, hermanos. Primeramente el 24 dice que considerándonos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, preocupándonos los unos por los otros. Ese es amor. Cuando tú te preocupas por un hermano, por una familia, eso es, ¿verdad? Considerándonos al amor. Y el otro mensaje que está en el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es no solamente en la iglesia, hermanos, sino también, como ahorita que estamos en este tiempo que estamos viviendo difícil, ¿verdad? De que muchos ya no van a la iglesia, pero tampoco en sus casas se congregan. En sus casas no reúnen a la familia, no tienen, ¿verdad? Como posiblemente lo tenían antes, sus devocionales, sus reuniones, ya no las tienen. En otras palabras, ya se ha olvidado todo eso. Y allí, por eso Pablo dice, no dejando de congregarnos, no solamente, como les digo, en la iglesia, sino también en la casa, hermanos. No dejemos eso, porque el enemigo precisamente está usando este tiempo para eso, para desbaratar todo, ¿verdad? Todo estímulo a la palabra de Dios, o al hablar o al vivir la palabra de Dios. No, y ahora con lo electrónico, hermano Carmelo, no te reunirás en la iglesia, pero sabemos que está el altar de peticiones. Ah, sí, también. Sabemos que se está dando este servicio en el cual se está hablando de salud, se está hablando
de tantas otras cosas que son para bien de nosotros, o se está predicando y podemos estar en nuestro celular o en la pantalla escuchando, viendo aquella predicación donde incluso se está predicando y se están pasando incluso hasta partes de videos de lo que está pasando, pero preferimos estar en el fútbol, preferimos estar en otras cosas. Entonces estamos dejando, allí ya no nos estamos congregando o nos estamos uniendo, que es lo que quiere decir congregarse, es unirse con un propósito, y es de crecer en el camino de Dios. El hermano Tony se refería a la tecnología y estaba pensando nuestros servicios de oración y testimonios que hacemos los miércoles en nuestra iglesia. Yo veo cuando están los hermanos congregados allí en el chat, miro hasta 70 aparatos conectados. Eso quiere decir que hay 70 hogares o 70 personas que están conectadas y que están congregadas. Y yo veo que hasta escriben en el chat diciendo: yo pido oración por esto, pido oración por lo otro. Están metidas en el culto. Ese día están congregadas con la iglesia Advenimiento. ¿A dónde están? En sus hogares o en tal o cual lugar. Ellos tal vez no gozan de estar en una congregación, en un edificio, en un templo, pero de todas maneras se congregan como iglesia del aire con este ministerio, y ellos en sus casas siguen el servicio y se ponen allí a cantar cuando nosotros cantamos, cuando están los testimonios. Ellos tal vez no pueden dar el testimonio a viva voz, pero escriben allí su petición y están escuchando. Y yo puedo ver de que hay personas que no pierden ese privilegio de congregarse, aunque sea así remotamente en sus hogares. ¿Por qué? Porque el mandato es a no dejar de hacer eso, de congregarnos. Y hoy en día se puede hacer de estas maneras. Pero cuando participamos de una congregación física donde nos juntamos varios miembros, es interesante que Pablo dice: considérense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Y lo que el hermano Tony leyó decía: la unidad. Manténganse unidos. Así que son privilegios, hermanos, privilegios que el Señor nos ha dado como miembros de la verdadera iglesia del Señor. Vamos a cerrar, hermano Carmelo, con la cita del don profético. Dice aquí en el libro del Evangelismo, página 258, la predicación es una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha por la salvación de las almas. El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad y los pone en los brazos de la iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero no pueden nunca realizar la obra que la iglesia debe hacer. Dios requiere que su iglesia cuide de aquellos que son jóvenes en la fe y experiencia, que vaya a ellos, en la fe y experiencia que vaya a ellos, no con el propósito de chismear con ellos, sino para orar, para hablarles palabras que sean como manzanas de oro en canastillos de plata. Hermanos, aquí, ¿verdad?, es una amonestación para todos aquellos que visitamos algunos hogares y en vez de hablarles de la palabra de Dios, en vez de hablarles de las promesas de Dios, pues empezamos con chismes. O muchas veces no vamos nosotros con eso, sino que la gente, ¿verdad?, muchas veces dice: bueno, pero mire fulano, que sutano y que esto. Hermanos, cuando empiecen así, como decía por ahí un hermano, cámbiele de tema, cámbieselo. ¿Y por qué? Porque Pablo mismo decía que no quería oír nada sino a Jesús ya crucificado. En otras palabras, ¿verdad?, podamos nosotros hablar cosas positivas, palabras que den aliento, porque hay muchas almas que están muriendo, ¿verdad?, en el valle de la desesperación, en el valle de necesidades no solamente físicas, económicas, sino espirituales y mentales, hermanos, realmente. Y allí, ¿verdad?, dice que nosotros somos la iglesia de Dios que debe de cuidar de aquellos, y más que todo que son jóvenes en la fe, hermanos. Hay muchos hermanos que no alcanzan ni se bautizan y no alcanzan ni a recibir los estudios. Entonces estos hermanos son débiles, están jóvenes en la fe y muchas no se saben conducir eso, y cuando los descuidamos, pues realmente no duran mucho
en la iglesia. Así es que nosotros que ya somos más maduros, ayudémosles, hermanos, y no demos un ejemplo en el cual ellos crean que está bien lo que estamos dando, cuando es un ejemplo que está equivocado, que no está bien. Así es que el Señor nos ayude. Amén. Y así, hermanos y hermanas, la iglesia tiene un refugio seguro, el cual es Jesucristo. Amén. ¿Y por qué decimos que Jesucristo es el refugio seguro de la iglesia? Porque, como dice aquí el don profético, Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y en la medida en que esté junto la cabeza con el cuerpo, y en la medida en que el esposo esté unida con la esposa, pues hermanos, hay seguridad. Estaba un día de estos despidiéndome de mi esposa, porque hemos estado en un entrenamiento en Nueva York y tuve que ir a Texas. Y entonces nunca nos habíamos separado y tuve que irme por 8 días para que ella continuara el entrenamiento médico. Y cuando nos despedimos, yo pude sentir en ella la inseguridad. Porque que esté yo allí, a ella le da seguridad. Ella sabe de que pues yo la voy a ir a dejar allá a la clínica donde el doctor Báez, que yo la puedo ir a recoger. Ella sabe que cualquier cosa que suceda, yo estoy por ahí cerca. Pero pude ver la inseguridad cuando nos abrazamos y separarnos por 8 días. Entonces, así como en alguna manera mi presencia como esposo le da seguridad a ella, así también la iglesia solo puede estar segura si está con su esposo, que se llama Jesucristo. Amén. Amén. Jesucristo es el esposo y la iglesia es usted, mi hermano. La iglesia somos nosotros. Mantengámonos unidos a Cristo como nuestro esposo. Amén. Mantengámonos unidos a Cristo como nuestra cabeza y estaremos seguros. ¿Qué les parece si oramos ahora? Amén. Para que esa seguridad en el Señor la permanezcamos siempre con nosotros? Amén. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos por el privilegio que nos has dado de formar parte de tu iglesia. Sí, Señor. Gracias. Y el hecho también de saber que tu iglesia en ti está segura. Sí, Señor. Padre, te agradecemos por este privilegio, pero al mismo tiempo te pedimos que nos ayudes a cumplir con la responsabilidad que esto conlleva. Y es que necesitamos como iglesia, como miembros de la iglesia, mostrar esa unidad, ese amor, Señor. esa compasión, esa bondad. Amén. Sí. Padre, te rogamos que contribuyamos como miembros de la iglesia a la unidad de ella, en el sentido de no andar en chismes, de no andar, Señor, divulgando cosas que degradan el carácter de otro, sino que más bien, como dice la palabra, nos estimulemos los unos a los otros en el amor. Amén. Sí, Señor. Sobre todo cuando sabemos que tu venida está cerca. Amén. Señor, ayúdanos a permanecer seguros en ti y de ti aprendamos cómo conducirnos en la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor. Amén.